podrías rescatar al responsable de la ruina de tu hogar. Visualízalo. Una viuda con 3 niños pequeños sobreviviendo en una humilde choza de barro en los áridos campos de Jalisco, sin un bocado que llevarse a la boca, ni un peso en el bolsillo, con el dolor del ayer aún latiendo como una herida abierta en el alma. Y de pronto, en pleno desierto, se topa con el cuerpo maltrecho y agonizante del hombre más influyente y aterrador de toda la comarca, el mismo que, de un modo u otro, empujó a su marido hacia la muerte. Cualquiera en su lugar lo habría ignorado sin remordimientos. Sin embargo, lo que esta mujer decidió hacer alteró el curso de 2 linajes enteros y sumió a un pueblo entero en un mutismo atónito. Y lo más asombroso apenas estaba por revelarse. Antes de continuar con este relato que roza lo inverosímil, suscríbete al canal y dale like, porque el cierre te obligará a cuestionar tus ideas sobre la equidad, la redención y el poder indomable del alma humana. Y en los comentarios comparte, ¿cuál es el gesto de generosidad más extraordinario que has visto de cerca en tu existencia? Fue en una gélida alborada de octubre de 1927, cuando Sofía se incorporó al oír el gemido quedo de su hija chiquita. La niña Luna, de solo 4 primaveras, temblaba envuelta en una manta raída, anhelando un tibio inexistente en esa precaria morada de adobe. El viento del yermo se filtraba con un lamento espectral por las fisuras de las paredes, un eco perpetuo de su vulnerabilidad. Sofía se puso en pie con el lastre de sus 30 años, pesando como 60 en sus huesos. Exactamente 3 años atrás, su compañero Javier había perecido. Un percance en los sembrados de agave en La Perla, según la historia oficial. Desde entonces, cada alba se convertía en un duelo callado contra el vacío y la penuria, un denuedo por sostener a sus 3 vástagos con vida. Sofía de 10, Mateo de 7 y la tierna Luna. La choza, erigida por sus propias manos en un baldío al borde del caserío, era el único vestigio de una existencia que una vez bulló de ilusiones. Javier había sido el jinete más hábil de la zona, un tipo robusto y recto, cuyo mayor deseo era adquirir un rincón de suelo para sembrar su propio agave. Mas ese ideal se desvaneció en cenizas con él, sepultado, al decir de los rumores, bajo un montón de pencas por su imprudencia. Sofía avanzó en pies desnudos sobre el piso de tierra compacta, hacia el ángulo que hacía las veces de fogón. El panorama era lúgubre, un puñado de masa de maíz y un pedazo de panela. Con la destreza que solo la escasez infunde, repartió el mísero sustento en 3 raciones minúsculas, una por retoño. Ella, como en innumerables ocasiones, aguantaría el hueco en el vientre. El apetito era un tormento familiar, un huésped mudo en su soltería. Sofía, la primogénita, ya velaba. Sus pupilas negruzcas, idénticas a las de su padre, la escrutaban con una gravedad ajena a su niñez. Colaboraba con su madre en muda obediencia, sabedora de que las épocas de juegos y platos humeantes habían huido con Javier. Mateo se desperezó instantes después, restregándose los párpados y repitiendo el interrogante que se había ritualizado en las mañanas, una plegaria teñida de ilusión y pavor. «Mami, hoy hallarás empleo en la finca». Sofía esbozó una sonrisa que no tocó su mirada, un ademán exhausto para velar la aspereza del presente. Había suplicado labor en todo corral y posesión de la región, pero el estigma de ser la esposa del jinete torpe la acechaba como un sortilegio. Murmuraban que acarreaba desgracias, que el sino la perseguía. Eran calumnias punzantes, falsedades que se propagaban como la peste. Pero ¿a quién le importaría la voz de una viuda menesterosa y desvalida? Lo más lacerante era portar la certeza en secreto, una brasa abrasadora en su interior. Javier no sucumbió por torpeza, sino porque Alejandro, el overseer de don Ricardo Villalobos, lo forzó a manejar hoces oxidadas y melladas para recortar gastos. Al protestar, lo intimidó con el despido. Con 3 infantes por nutrir, no le cupo alternativa. Sofía ahuyentó los recuerdos acrees de su cabeza. Nada se lograba hurgando en el cieno pretérito. Debía enfocarse en el ahora, en sus vástagos que pendían de ella para no perecer. Se cubrió con su único chal no del todo deshilachado y ató su M. Sofía Cárdena en una coleta firme, un signo de resolución. Ese día lo reintentaría en otro sitio. Había captado de unas damas en el tianguis que en la Hacienda del Sol de los Mendoza
reclutaban lavanderas para la siega. Era una fe tenue, un filamento frágil para asirse, pero lo único a su alcance. «Sofía, hija mía, vigila a tus hermanos. Voy a la finca de los Mendoza. Si la guadalupana me oye, regresaré con faena y víveres para la velada». La pequeña inclinó la cabeza con una compostura que le quebraba el espíritu a Sofía, una rigidez impropia de sus 10 abriles. Ya había asimilado a golpes que la infancia era un derroche que su clan no se podía dar. Sofía rozó con los labios la frente de cada crío, un ceremonial pleno de cariño y recelo, y abandonó la choza para encarar la frialdad del alba con la tenacidad muda de una leona resguardando a su prole de un orbe adverso. La ruta a la Hacienda del Sol era extensa y rigurosa, cerca de 3 leguas por un panorama que espejeaba la aridez de su propio sino. Avanzaba por el empedrado, notando guijarros y arena bajo sus plantas endurecidas y fisuradas por legiones de tráfagos idénticos. En el recorrido topó con otras féminas en su misma deriva de indigencia y olvido, esposas sin varón, madres solas, a las que el mundo había volteado la cara. Se encorvaban con un cabeceo sutil, un saludo tácito que compartía el yugo de sus cargas ocultas. El astro rey trepaba impío, lanzando siluetas estiradas sobre el suelo estéril. Cada zancada era un padecimiento, pero las facciones famélicas de sus hijos la propulsaban, la exhortaban a perseverar, aun cuando la flaqueza amenazara con engullirla desde adentro. El polvo se adhería a su tez empapada, y la sequedad le raspaba la tráquea, mas prosiguió con la vista clavada en el confín, donde los predios de los Mendoza auguraban un atisbo de redención para su clan. Era un viacrucis cotidiano en pos de un prodigio, un mendrugo, un real que postergara la angustia por 24 horas más. Al arribar a la señorial portal de la Hacienda del Sol, halló una cola de mujeres aguardando bajo el sol calcinante. Todas pujaban por idéntica plaza, por igual chance de aportar algo a sus lares. Sofía se integró a la hilera, aguardando con una entereza templada en el martirio, contemplando las facciones agotadas y anhelantes en derredor. Al fin le tocó, y el capataz, un tipo fornido con mostacho tupido y ojos desdeñosos, la repasó de pies a cabeza como a una bestia. «¿No es usted la consorte de Javier, el jinete que se liquidó por imprudente en los campos de don Ricardo Villalobos?» Sofía notó que la cólera le bullía en las arterias, pero inclinó la nuca, conteniendo la rabia y el oprobio. Anhelaba esa plaza con vehemencia. «Sí, señor, lo soy, pero soy diligente y proba. Domino el lavado, el almidonado, la cocina, cuanto requieran». El tipo estalló en una risotada sádica que retumbó en el corral. «Acá no cabemos con portadores de sin fortuna. Márchese antes de que su sino nos malogre la recolección». Cada sílaba fue un latigazo. Sin réplica, Sofía giró con los ojos anegados en llanto que se obstinaba en retener. No les obsequiaría ese placer, no en ese sitio, no ante ellos, que se deleitaban en su dominio y saña. En la senda de vuelta, con el ánimo contraído y los pies royendo el polvo del fracaso, hizo alto ante el modestísimo almacén de don Anselmo, un vejete de barba plateada que, por veces enternecido por su azar, le extendía crédito en semillas, pero hasta su clemencia parecía evaporada bajo el sol inexorable de la escualidez. «Doña Sofía, con el alma partida, mas ya no puedo extenderle más fiado», le confió el anciano sin osar cruzarle la vista. «Y lleva 4 meses adeudando, y los mayoristas ya no me conceden prórroga. Yo también cargo con fauces por saciar, y los días son duros para la Grey». Ella cabeceó en quietud, captando su raciocinio. No lo reprocharía. La penuria era un grillete que los hundía a todos. Emergió del local con las palmas inertes y el pecho transmutado en un peñasco opresivo. ¿De qué modo anunciaría a sus hijos que esa noche tampoco habría sustento? ¿Cómo resistiría el desengaño en sus caritas? Un desengaño que ya viraba a la sumisión. La apatía era un precipicio que se entreabría bajo sus plantas, pujando por devorarla entera. Un hueco negruzco donde las ganas de batallar empezaban a extinguirse. Justo en ese ápice de desamparo total, un eco de su abuela, un destello de sabiduría primigenia, alumbró su cesera, el cauce inerte, un barranco desatendido a varias leguas del Villorrio, un sitio que la gente honesta esquivaba. Corría el cuento de que era traicionero, que víboras sonoras merodeaban entre las peñas y que peor,
albergaba a salteadores y renegados que emboscaban los coches en la vía principal. Pero su abuela también le había susurrado que en las vertientes de ese cauce medraban los chollos más suculentos y los frutos rojos más sabrosos de la tierra, un obsequio del suelo para los desposeídos. El pánico le erizó la espina, un temblor gélido pese al bochorno asfixiante. Acudir allá era una demencia, un azar que ninguna dama sensata correría. No obstante, las facciones ayunas de Luna, el buche hueco de Mateo y la expresión ansiosa de Sofía eran un empuje más vehemente que el terror. La aflicción, comprendió, era una suerte retorcida de arrojo. Le infundía el vigor para lo inconcebible, para transitar al riesgo con los sentidos alerta. Sin meditarlo, Sofía desvió del sendero mayor y se internó por un atajo casi imperceptible, un rastro difuso que se diluía entre zarzales punzantes y acacias. El sol culminaba su cénit, azotando el terreno con saña salvaje. A cada avance, las púas de los matorrales se clavaban en su saya y le laceraban la carne. Pero no cejó. Era consciente de que pisaba un ámbito vedado, un ámbito donde solo regía la norma del más bravo. Mas la visión de sus hijos departiendo un chollo tostado, por humilde que fuese, era un fanal que la orientaba en las tinieblas de su cobardía. Se deslizaba con la cautela de una criatura del desierto, ojalera a todo rumor, a toda silueta, con el pulso galopante en el tórax. Ignoraba qué hallaría al cabo del trayecto, si sería la gracia o la ruina, pero había resuelto. No retornaría a su morada con las extremidades baldías, no esa velada, no mientras conservara un hálito, para pugnar por sus angelitos. Tras lo que se antojó un lapso interminable avanzando bajo el sol implacable, con la boca árida y los tendones protestando en agonía, por fin Sofía alcanzó el cauce inerte. El sitio resultaba tan yermo como lo pintaban los relatos, un enredo de peñascos y zarzales punzantes. No obstante, leal al juramento de su abuela, halló un racimo de chollos con hojas juveniles y jugosas. Con el esmero de quien custodia un botín invaluable, empleó una lasca filosa para cegar unas cuantas pencas, esquivando las púas con una destreza forjada en la adversidad. Un trecho más allá, un nopal de frutos rojos despuntaba como gemas ensangrentadas en el corazón del yermo. Conseguía amasar un puñado, un capricho azucarado que supondría un lujo inusual para sus pequeños. No era un festín, por supuesto, sino un mero paliativo, aunque bastaría para marcar la frontera entre el insomnio del vacío y un soplo de sosiego. Envolviendo su tesoro en un retazo de paño que portaba, inició el retorno, notando por primera vez en Eras una tenue y precaria centella de optimismo en su pecho. Justo entonces, al abrirse ruta por el mismo atajo velado, el mutismo del erial se quebró con el estallido de balazos. El eco tronó contra las laderas del barranco, fiero y próximo, rematado por alaridos sofocados y el bufido pánico de una yegua. Sofía se tiró al piso por reflejo, parapetándose tras un bloque de granito, con el pulso atronando en sus sienes, hasta el punto de creer que la traicionaría. Aquellos ruidos le eran familiares, no de vivencias propias, sino de los cuentos que hilaban los muleros en el caserío. Eran la marca de una celada, el sello de los forajidos que pululaban por la zona, tipos desalmados y ajenos a toda norma que se nutrían de rapiña y brutalidad. Los voceríos se aproximaron, entreverados con el golpeteo de herraduras cabalgando al azar. Sofía se encorvó más, estrujando los chollos contra su torso como si fuesen sus propios vástagos, invocando a cuantos santos atesoraba para evaporarse, para que el suelo la engullera y la devolviera a su modesta morada, ajena a aquel infierno. Por una fisura angosta entre las rocas, osó escrutar. El panorama que atisbó le congeló la savia en las venas y le robó el hálito. Por el vial que flanqueaba el cauce, un varón avanzaba tambaleante con la vestimenta hecha jirones y salpicada de sangre. Su almidonada blusa de lino níveo viraba al escarlata y su sombrero de paño fino yacía extraviado en la arena a metros de distancia. Llevaba la cabellera cana desgreñada y la faz enmascarada por un velo de sangre y polvo que manaba de un tajo en la sien. A pesar de su postración deplorable, Sofía lo identificó de inmediato, sin atisbo de error. Se trataba de don Ricardo Villalobos, el potentado más acaudalado y dominante de la región, señor de la hacienda La Perla, el cuya codicia velada,
cuyas directrices habían catapultado a su querido Javier al sepulcro. Él era el artífice de su ruina, de las vigilias ayunas de sus niños, y allí yacía, lastimado y desamparado, escapando de las mismas sombras que su opulencia había parido. Don Ricardo patinó en una raíz al aire y se derrumbó a escasos metros de su refugio. El impacto contra el piso alzó una nubecilla de tierra que pareció posarse sobre su forma exánime. Trató de erguirse con un antebrazo, mas sus bríos lo desertaron. La hemorragia de un surco en su flanco empezaba a cuajar un charco viscoso y negruzco en el terreno ávido. Sofía se mantuvo rígida, ahogando el aliento. Ante ella, a su arbitrio, reposaba el tejedor de su calvario, el instigador oblicuo de la fin de Javier, el motivo por el que sus retoños sabían más de penuria que de diversión. La equidad, reflexionó un recodo sombrío de su ánima, a veces adopta máscaras imprevisibles. Le bastaría con inmovilizarse en quietud y permitir que el desierto o los salteadores cobrasen su cobro. Resultaría tan sencillo. Nadie sabría jamás de su presencia. Sería el cierre de su tormento, una revancha dictada por el sino. El hacendado gimoteó, un lamento gutural y doliente, mientras forcejeaba por reptar hacia el amparo de un mezquite. Fue en ese instante cuando sus pupilas, empañadas por el suplicio y el espanto, topáronse con las de Sofía por la grieta. No asomó identificación en su expresión, solo el ruego angustiado de un mortal al filo de la nada. «Por piedad», musitó con un soplo que el aura casi disipó. «Sálveme, se lo ruego». Una galerna de sentimientos se desató en las entrañas de Sofía. Cada desvelo, cada afrenta padecida, cada llanto vertido por la falta de Javier, todo su padecer clamaba en su fuero, urgiéndole a voltear la espalda y alejarse. Pero la efigie de Sofía, Mateo y Luna surgió en su mente con nitidez aplastante. ¿Qué enseñanza les legaría? Que la existencia de un individuo, pese a sus culpas, carecía de valor. ¿Que el agravio se replica con otro agravio? ¿Acaso era esa la figura en la que ansiaba mutar? Una capaz de contemplar la agonía ajena sin alzar un dedo. Los alaridos de los forajidos retumbaban cada vez más próximos, sus tonos roncos rebotando en las peñas. Estaban rastrillando el área, acechándolo. En ese fugaz momento, Sofía forjó su veredicto. Emergió de su celada y voló hacia él, con una potencia que ignoraba albergar, una potencia brotada de la misericordia que se resistía a extinguirse, lo auxilió a levantarse. «Sígame, deprisa». El hacendado rozaba el desmayo, un fardo inerte que escasamente se regía. Sofía lo remolcó, apartándose del vial y zambulléndose en el dédalo de rocas. Dominaba aquellos desvíos como el dorso de su mano. Años de estrechez la habían constreñido a husmear cada recodo en pos de ramaje o hierbas. Existía una hendidura menuda, no distante, velada por un manto de nopaleras y maleza erizada. Era angosta y umbría, pero serviría. Con un denuedo sobrehumano, encajó al voluminoso varón en la oquedad. Apenas se habían guarecido en la penumbra, cuando oyeron a los forajidos desfilar por el vial que acababan de desamparar. «¿A dónde carajos se coló ese vejestorio?», bramó un timbre ronco, henchido de ira. Seguro se escabulló al cauce a echar un trago. «Andando sangra como un marrano». «No puede andar lejos», replicó otro. Los pisadas y los murmullos se disiparon rumbo al lecho árido del cauce. Sofía exhaló el aire que ignoraba retener, aunque el desahogo duró un suspiro. El apuro persistía en su crudeza. Don Ricardo derramaba sangre a raudales y su aliento era tenue y entrecortado. Sin vacilar, desgarró un jirón de su falda, el lienzo más puro a su alcance, y forjó un apósito para taponar el tajo en su ijar. El hacendado destapó los ojos, afianzando con gran penuria el semblante de la dama que lo había rescatado. ¿Quién demonios es usted?», tartamudeó, la perplejidad fundiéndose con el tormento. «Eso ahora da igual», replicó Sofía con rotundidad. «Calle o nos hallarán». Él acató, sellando los párpados otra vez, rindiéndose a las sombras. Sofía escrutó a aquel magnate, ahora mermado a un mero ovillo de carne lacerada y frágil. Era un espectáculo insólito, casi onírico, contemplarlo despojado de su manto de mando, de esa soberbia que solía lucir al desfilar por el pueblo en su landó uncido a corceles de raza. En la lobreguez de la fisura no era don Ricardo Villalobos, el hacendado reverenciado y temido.
Era apenas un mortal pugnando por cada inhalación, un ente humano al borde del vacío. Aguardaron en un mutismo espeso y opresivo durante horas. Un silencio solo rasgado por los gemidos reprimidos del varón y el siseo del viento exterior. El sol inició su ocaso, empapando el firmamento en matices de ámbar y violeta, una hermosura sorda ante el drama que bullía en las vísceras del suelo. A medida que el resplandor diurno se extinguía, el estado de don Ricardo se agravaba a la vista. Una calentura pérfida empezó a dominar su carne, provocándole temblores incesantes. Comenzó a farfullar, mascullando frases inconexas sobre yeguas, predios y caudales, un reflejo de la existencia que se le escurcía por las yemas. Sofía comprendía que debía optar. No podía abandonarlo a la merced de la tiniebla, del helor del erial y de las alimañas que saldrían a merodear. Exhalaría antes del alba, era un hecho, pero tampoco podía conducirlo al caserío ni a su posesión. Los forajidos tal vez tuviesen vigías acechando las rutas, al tanto de un resquicio para rematar su faena. Solo restaba un recurso tan paradójico que casi le suscitó una mueca sardónica. Su choza, el rincón más raquítico y desdichado en leguas a la redonda, un asilo de barro y rastrojo en las lindes de los amplios dominios que en parte le eran suyos. Era un esquema insensato, rayano en el autosacrificio, pero el único viable. La noción de que el más próspero de la comarca se guarecería en la miseria suprema era una antítesis que solo el hado podía trazar. Tolerar hasta que la noche se ciñera por entero fue un suplicio. Don Ricardo oscilaba entre fogonazos de cordura, en los que la observaba con un cóctel de agradecimiento y desconcierto hondo, y tramos dilatados de desvarío térmico. Cuando al cabo la negrura fue absoluta, envolviendo el contorno en un sudario de obsidiana, Sofía acometió la proeza colosal de transportarlo. Arrimo en su hombro esbelto, él solo daba unos trancos antes de que sus extremidades flaquearan. La trocha que ella solía sortear en menos de 60 minutos mutó en una epopeya de casi 3. Cada guijarro, cada matorral erizado era un baluarte formidable. Su masa era aplastante, y en más de una ocasión rozaron la caída. Mas Sofía mordía el labio y persistía, arriada por una obstinación que desconocía poseer. Al aproximarse al promontorio donde yacía su choza, divisó un titilante fulgor de vela, colándose por la ranura de la hoja. Sus hijos velaban su llegada. Un bolo de zozobra se anudó en su gargantilla. ¿De qué guisa les aclararía aquello? ¿De qué modo les rogaría auxilio al varón cuya silueta había empañado sus existencias? Tamborileó con blandura la puerta de tablas bastas. «Sofía, soy yo. Abran mis ángeles». La hoja se entreabrió con un lamento ronco, y el rostro de Sofía asomó en el vano. Sus ojos se desorbitaron al topar con el cuadro. Su madre, exhausta y empolvada, sosteniendo a un tipo robusto y ensangrentado, que parecía rozar la nada. La niña sofocó un chillido, retrotrayéndose con el pavor y el desconcierto esculpidos en su faz. Mateo y la menuda luna se asomaron en su retaguardia, sus contornos recortados por el parpadeo de la llama. «Mami, ¿qué ha ocurrido?» «¿Quién es ese?», inquirió Sofía con timbre vacilante. Sofía la taladró con una mirada inexorable. «No hay instante para interrogantes, hija. Auxílienme a acomodarlo. Mateo, date prisa, trae agua del aljibe. Sofía, halla los lienzos más impolutos que tengamos. Luna, cielo, ve a aquel ángulo y estate quedita». Los niños, pese al estupor, acataron sin titubeo. En su breve y áspera trayectoria, habían asimilado que al emplear su madre aquel timbre, el trance era de supervivencia o fin. Su docilidad era un espejo de la devoción y la fe inquebrantable que le profesaban, su único faro en un cosmos de vaivenes. Con un denuedo colectivo, consiguieron recostar al hacendado en el único jergón que atesoraban, su catre compartido. Él se desvaneció de nuevo, su mole lacia y desmadejada sobre las tramas de fibra. Al resplandor escaso de la vela, Sofía pudo escrutar con mayor tino sus lastimaduras. Además de la raja en el flanco y el tajo en la mollera, su torso exhibía contusiones y rasguños. Los forajidos no habían escatimado en saña. Sofía, reafirmando su madurez portentosa, secundó a su madre en la tarea de ablucionar la sangre con los trapos empapados. No proferió más dudas, solo cumplió las indicaciones con una atención encomiable. Mateo acometió varios periplos al aljibe con el modesto cubo de madera,
vertiendo buena parte del líquido en su apuro, aunque acarreando lo justo para la faena. Hasta la menuda luna contribuyó a su modo, quedita en su recodo, escudriñando la escena con sus pupilas anchas y negruzcas, preñadas de un cóctel de temor y maravilla pueril. La choza, por lo común un asilo de muda sumisión, se había metamorfoseado en un efímero centro de socorro, donde una madre y sus 3 vástagos pugnaban por preservar la existencia del varón que encarnaba la raíz de su aflicción. Sofía laboró a lo largo de la velada, una guardia ardiente y angustiado. Ablucionó las lastimaduras en la medida de lo posible, forjó apósitos con jirones de su atuendo más vetusto y maceró un té de hierbas acerbas que su abuela le había legado para domar la calentura. El hacendado bullía en llamas, su carne azotada por cencidas, mascullando cláusulas truncas e incoherentes. Fue en uno de tales desvaríos, en la quietud del alba, cuando Sofía captó un eco que le erizó el espíritu y le paralizó el latido por un latido. Javier el jinete no merecía perecer. Tartamudeó el hombre con los párpados sellados. Un percance urdido. Alejandro el overseer me engañó. Se embolsó la plata. Las hoces eran ruinosas. Sofía notó que las extremidades le flaqueaban y hubo de recostarse contra la pared de barro para no derrumbarse. ¿Qué profería? ¿Podía ser la certeza o mero desatino de un cerebro devorado por la fiebre y el tormento? El potentado prosiguió farfullando, ora galimatías sobre reses y siembras, ora con una nitidez pavorosa. La consorte. Debo hallar a la consorte, suplicarle clemencia, resarcirla, pero se esfumó. Nadie atina su paradero. Lágrimas mudas empezaron a surcar las mejillas de Sofía, trazando surcos en el polvo y el hastío de su faz. No eran de duelo, sino de un tumulto confuso y aplastante, un amasijo de ratificación, cólera y una piedad ajena y lacerante. Así que era cierto. Javier no había sucumbido por torpeza, sino como ofrenda en el ara de la codicia ajena. Y este varón, este magnate que ahora yacía desvalido en su jergón, había indagado la realidad y al parecer anhelaba expiar. ¿O acaso era la fiebre hilando medias verdades con quimeras? Sofía se arrimó a su madre y la ceñó por la cintura, un ademán de alivio que sobrepasaba las sílabas. «Mami, ¿quién es este?», inquirió otra vez ahora en un murmullo. Sofía escrutó a su hija, tan tierna y ya lastrada con el yugo del orbe. «Es alguien que precisa nuestro amparo, hija mía». De momento eso es lo único que cuenta. La pequeña pareció captar o al menos asimilar la réplica y retornó a su labor de empapar los lienzos. Sofía atinaba que la integridad del relato aguardaría. Ante todo, debía sostener a ese varón con vida. Su permanencia se había tornado en una ironía cruel, el único atisbo para vindicar el honor de Javier y tal vez hallar equidad. Medularon 3 jornadas de zozobra y alerta ininterrumpida, 3 jornadas en que Sofía escasamente cató el sueño, consagrando cada instante a velar al hacendado, cuya existencia colgaba de un filamento. La fiebre no amainaba, y el surco en su ijar empezaba a evocar indicios de podredumbre, un hedor ácido y malsano que empapaba el ámbito de la humilde morada. Sin fármacos, todo cuanto atinaba era untar emplastos de plantas y orar. Los niños fueron sus diminutos y audaces guerreros en esta lid. Sofía asumió las labores domésticas sin un lamento, sosteniendo un decoro loable en el desorden. Mateo transportaba líquido y ramaje, erigiéndose en el varón del hogar. Hasta la chiquilla Luna secundaba como podía, ahuyentando las moscas que merodeaban al febril con una rama de palma. Mas el dilema más punzante e inminente era el sustento. Los chollos y frutos del cauce que Sofía había amasado se habían agotado. Repartía cada rebanada entre los vástagos, intentando verter un sorbo de tisana al don Ricardo, que a duras penas deglutía. Ella misma sumaba 2 días en ayuno, notando cómo sus bríos se evaporaban gota a gota. El apetito era un rival inexorable, y se imponía en la contienda. Fue en la hora crepuscular del 4.º día, cuando acaeció algo que la inundó de pavor. Mateo irrumpió jadeante del aljibe, con las pupilas desmesuradas por el susto. «Mami, cabalgan varones hacia acá. Van de morada en morada. Buscan a alguien». A Sofía se le cuajó la savia en las arterias. Podrían ser los forajidos ansiosos por rematar su obra, o los peones del propio potentado. En todo caso, no podía jugársela a que lo descubrieran allí. «Deprisa, auxílienme».
mandó con una premura que impulsó a los niños al vuelo. Con el concurso de Sofía y Mateo, arrastró el voluminoso jergón con el cuerpo exánime de don Ricardo al recodo más umbrío de la choza. Luego tendió la única manta deshilachada que atesoraban, urdiendo una suerte de tabique efímero. Apiló algo de rastrojo y astillas secas al frente para simular un mero depósito de leña. Era un cobijo endeble, casi risible, pero lo único que su aflicción atinó. Apenas culminaron cuando oyeron los aldabonazos firmes y imperiosos en su hoja. Sofía inhaló profundo, pugnando por domar el pulso de sus palmas y forjar un velo de fatiga y docilidad. Entreabrió la puerta con lentitud. Afuera, 3 tipos armados la taladraban desde sus monturas. Uno, el que aparentaba el jefe, apeó con un porte de soberbia. Sofía lo identificó al punto, pese a los años y el mostacho más frondoso. Era Alejandro, el capataz de don Ricardo, el mismo cuyo nombre había captado en los desvaríos del hacendado. El pecho le dio un vuelco acerbo, mas su expresión se mantuvo inalterable. «Buenas tardes, doña», articuló el tipo con un timbre que fundía desdén y mando. «Rastreamos al amo don Ricardo Villalobos. Lo asaltaron unos renegados hace 4 días, y no da rastro por parte alguna». Sofía mantuvo la vista gacha, clavada en la arena de sus plantas desnudas. Eras de padecimiento le habían adiestrado a sepultar sus pasiones, a erigirse en un muro de apatía. «No he avistado a nadie, señor. Moro aquí sola con mis hijos. Raramente abandonamos este rincón de suelo». El overseer la repasó con recelo, sus ojillos menudos husmeando el interior raquítico de la morada por sobre su hombro. «Segura, avistamos pisadas de los salteadores por estos lares. Si atina algo y calla, la tildaremos de encubridora. Y ya sabe el precio de eso». La velada colgó en el aire, densa y funesta. Sofía notó un temblor, pero no titubeó. «Lo juro por el sosiego de mi compañero que nada he visto, señor. Si atinara algo del patrón, sería la primera en delatarlo. Todos acá conocemos la enjundia de don Ricardo». Su timbre sonó servil, verosímil. El varón pareció medir sus cláusulas. Al cabo, ¿quién en su juicio imaginaría al más próspero de la comarca agazapado en aquel cubil de escualidez? Al fin pareció complacido. Si avista o atina cualquier cosa, envíe a uno de sus mocosos a la finca de inmediato. Hay un galardón jugoso para quien nos dé un indicio fidedigno. Enjaretó su cabalgadura, le lanzó un postrer vistazo de amonestación y se alejó con su tropa, dejando una polvareda y un quietud preñada de suspense. Sofía clausuró la puerta recostando la espalda contra las tablas y se escurrió al piso, notando que sus bríos la desertaban. El desahogo era tan aplastante que casi le suscitó arcadas. Había rozado la hecatombe por un pelo. Sofía la escrutaba con un interrogante mudo en sus pupilas cárdenas. Un interrogante que al cabo musitó en un susurro. «Mami, ¿por qué no les dijiste la certeza?» Sofía se postró ante su hija, empuñando su carita entre las palmas. «Hija, a veces la certeza es mucho más intrincada de lo que aparenta. El sino trajo a ese varón hasta nosotros por un fin. No podemos entregarlo así. Desvalido no sería lo justo». La pequeña arrugó el entrecejo, su raciocinio infantil batallando contra la ética materna. «Pero mami, prometieron un premio. Podríamos adquirir víveres, un montón de víveres». La seducción era tangible. Una víbora que se ovillaba en el vientre hueco de Sofía lo sabía de sobra. Mas algo en su fuero, tal vez las lecciones de su abuela, tal vez su propia rectitud, se lo vedaba. «Sofía, cielo, hay bienes que la plata no adquiere. Nuestra honra, nuestra conciencia pura, es lo único que nos resta y eso jamás lo enajenaremos». Esa misma velada, las cláusulas de Sofía a su hija parecieron ser escudriñadas por un sino sañudo. El estado de don Ricardo se agravó de modo alarmante. La fiebre se encrespó a un grado temible, y su carne, antes solo tiritante, empezó a ser zarandeada por espasmos furiosos. Sofía notó que el pavor gélido la dominaba. Si exhalaba allí en su choza, ¿de qué guisa lo justificaría? Alejandro, el capataz, ya la olfateaba. La imputarían de haberlo ultimado por rapiña o de ser encubridora de los renegados. Su gesto de piedad se tornaría su veredicto de fin y en la viudez irremediable de sus vástagos. La aflicción la azotó con la ira de un vendaval, dejándola sin hálito y sin salidas. Acurrucada en el piso de tierra, contemplando al magnate contorsionarse en las tenazas de la nada,
Se sintió la hembra más aislada e inerme del orbe. Cada contorsión de él era un yunque en su propia entraña, recordándole la tenue de su azar y lo próximo del precipicio. Fue justo en el nadir de su apatía, cuando un eco remoto, un cuento musitado por las viejas en el tianguis, brotó de las penumbras de su cesera. Doña Remedios la sanadora, una dama anciana, casi un mito, que moraba recluida en las laderas del Cerro del Chivo. Se rumoreaba que atesoraba los arcanos de las plantas que sus abuelos indígenas le habían cedido, que podía sanar dolencias que los galenos urbanos tildaban de irremediables. La grey del caserío la reverenciaba con un tanto de recelo, pero con honda estima. Acudir a porfiarla en plena tiniebla, cruzando el feudo de los forajidos, era una insensatez. Pero la disyuntiva era quedarse allí y atestiguar la muerte del varón, sellando su propio sino luctuoso. No cupo alternativa. Sofía Velalo, conserva los lienzos frescos en su sien, no consientas que se asfixie, articuló con un timbre rotundo que velaba su pánico. Voy por auxilio. No franquees la hoja a nadie. Antes de que la niña atinara a reclamar, Sofía irrumpió en la negrura, una silueta veloz impulsada por la aflicción más cruda. La galopada por el yermo nocturno fue un infierno. Cada sombra emulaba un salteador al acecho. Cada aullido de Laura una admonición. La luna era apenas una astilla plateada en el firmamento, brindando un resplandor mezquino para alumbrar sus plantas desnudas sobre el piso pedregoso y erizado. Rodó varias veces, lacerándose las palmas y las rótulas, pero se incorporaba y proseguía con la estampa del varón convulso tatuada en su mente. Atinaba a grandes rasgos la trocha hacia la morada de la sanadora, un desvío que los muleros eludían. Al cabo, sin resuello y con el pulso a punto de reventar, divisó un fulgor titilante en la vertiente del cerro. Era la choza de doña Remedios. Al arribar, antes de alzar la palma para repiquetear la puerta bastarda, ésta se descorrió con un lamento suave, y una damita menuda y surcada como un higo pasa, con la cabellera nívea por entero, y unas pupilas cárdenas que parecían abarcar la sapiencia de eones, la escrutó desde el vano. Te aguardaba, moza. El viento me sopló el tufillo de la fiebre y la obstinación de una madre. Sofía no escudriñó como la vetusta atinaba su venida. En los yermos resecos de Jalisco bullían enigmas que valía más no escarbar. La pericia de figuras como doña Remedios trascendía la razón de los varones. Se está extinguiendo. Doña Remedios, le ruego, debe socorrerme. Imploró con la garganta hecha jirones por el cansancio y el desasosiego. La vetusta solo cabeceó, como si ya dominara cada matiz del percance. Ingresó a su morada y emergió en un instante con un saquito de cuero ajado que exhalaba un fragante hedor a plantas mustias y gomas aromáticas. Andando, hija. El lapso es un cordel frágil y está a punto de partirse. Regresaron en mutismo compartido. El pavor de Sofía no se había evaporado, pero la postura tranquila y firme de la sanadora a su vera obraba como un ungüento, un modesto fondeadero en el ojo del ciclón. Remedios se deslizaba por las tinieblas con una soltura prodigiosa, como si la obscuridad fuese su hábitat innato, sus plantas envejecidas hallando la senda sin titubeos. Parecía transitar al lado de un ánima del yermo, una potencia ancestral que desentrañaba todos los arcanos del terruño y de las almas humanas. Al arribar a la choza, la curandera se dirigió rauda al ángulo donde yacía don Ricardo, ignorando la penuria que las circundaba. Los niños, apiñados en un ovillo, la observaban con un amasijo de recelo y veneración. La anciana lo auscultó con mimo, sus falanges retorcidas tanteando su sien, su latido, la llaga supurada. Susurraba cláusulas en un idioma vetusto, tal vez purépecha ininteligible para Sofía. El numen de este varón libra un duelo, enunció al fin con su timbre aterciopelado y áspero. Una culpa abrumadora envenena su linfa, una cuenta con un difunto, mas aún late una chispa. Su esencia no anhela partir aún. Sofía se conmovió, las frases de la vieja ratificando lo que había captado en los devaneos del potentado. No había sido mero ardor febril, sino una certeza honda y lacerante, pugnando por aflorar. Doña Remedios inició su ceremonia. Trituró plantas en un diminuto mortero, urdiendo una pomada negruzca y fragante que impregnó la morada con un efluvio curativo y telúrico. Untó emplastos sobre el tajo en el flanco
y en la frente del hombre. Seguidamente maceró un brebaje casi ébano, tan acre que su tufo arrugaba las narices. Con una entereza inagotable, vertió el jugo sombrío entre los labios contraídos de don Ricardo, sorbo a sorbo. Ahora el resto pende de los numina primigenios y de su propia ansia de perdurar, articuló enjugándose las palmas en su mandil. Pero intuyo que se sobrepondrá. Hay un lazo por desanudar entre vosotros. El sino no se entrelazó para que él exhalara en tu jergón. Sofía la escudriñó perpleja y azorada. ¿Qué insinúa? La anciana posó una palma surcada en su hombro. Lo atinas, hija. En ocasiones la zarpa que nos hiere es la única que nos restaura. Y a veces, al sanar al que nos lastimó, nos sanamos nosotras. Doña Remedios se marchó antes de que el primer destello solar asomara por el horizonte, legando un manojal de hierbas secas y pautas exactas. Rehusó todo emolumento. Tu galardón ya está inscrito, hija, no por tu obrar, sino por la hembra que has probado ser. Fueron sus postreras cláusulas antes de fundirse en las penumbras del alba. El día despuntó con una placidez casi prodigiosa, y con él la calentura del hacendado al fin había remitido. Destapó los ojos, y esta vez su expresión era nítida, lúcida, amarrada de nuevo al reino de los vivientes. Enfocó con penuria el semblante exhausto de Sofía, que machacaba las plantas que la sanadora le había cedido. «Usted», enunció con un timbre gutural más rotundo, «usted me preservó la existencia». «¿Por qué obró así?» Sofía pausó su menester y lo taladró con fijeza, un escrutinio prolongado y callado. «Porque era lo justo», replicó llanamente su voz despojada de pasión, «porque nadie merece perecer solo y desechado como una fiera en el erial». La réplica no pareció aplacarlo. Asomaba una urgencia imperiosa en sus pupilas, una urgencia por desentrañar el gesto de generosidad que contradecía toda razón. «¿Pero quién es usted? ¿Por qué pondría en jaque su propia vida y la de sus hijos por un extraño absoluto?» Sofía vaciló un suspiro. Desvelar la certeza podía ser riesgoso, mas su instinto y las cláusulas que él había mascullado en sus devaneos sobre Javier la propulsaron al abismo. Él se hallaba tan enervado que no suponía amenaza y ella anhelaba con cada nervio desentrañar la integridad. Era un adeudo que se debía a sí misma y al recuerdo de su compañero. Se aproximó un tanto al jergón, su silueta velando en parte la faz del varón, que había sido el espectro de su aflicción por 3 arduos años. La certeza atinó. Era la sola llave que podía emanciparlos a entrambos de la cárcel pretérita en que yacían cautivos. «Me llamo Sofía Morales», articuló con una serenidad que no albergaba. El potentado arrugó el entrecejo. El patronímico le tañía remotamente conocido, mas no lograba anclarlo en el vasto repertorio de semblantes y apellidos de su memoria. «Morales, Morales», repitió en un susurro husmeando los resquicios de su mente aún febril. «Aguarde. ¿Acaso es usted emparentada con Javier Morales, el jinete?» La interrogante colgó en el ámbito espeso de la choza, preñada con el lastre de 3 años de padecer y quietud. Sofía notó que la laringe se le constreñía, mas no desvió la vista. «Soy su consorte». El mutismo subsiguiente fue total, tan hondo y opresivo que pareció engullir todo rumor del cosmos. La faz de don Ricardo desvirtuó el escaso matiz que le restaba, tornándose cenicienta, más exangüe que la fiebre la había dejado. Sus pupilas se desorbitaron, inundándose de un sentimiento que Sofía jamás anticipó en él, un pavor casto, un desvelo arrasador y al cabo llanto. «Dios bendito», musitó la voz hecha trizas. Usted es la consorte que he rastreado por doquier, la esposa de Javier». «Sí», replicó Sofía, su timbre apenas un hálito. «Lo soy». El hacendado la escrutó con un amasijo de escepticismo y prodigio. «Y pese a ello, pese a atinar quién soy, pese a que yo sé usted me preservó la existencia». «Sí». La lisa aseveración pareció azotarlo con más ímpetu que cualquier cargo. Forcejeó por erguirse, como si un arranque de honra lo compeliera a plantarse ante ella, mas su carne lacerada lo traicionó. Recayó sobre el jergón rendido, y las lágrimas que habían asomado a sus ojos empezaron a rodar libres por sus sienes, disipándose en su Sofía cana. Doña Sofía, preciso desvelarle la certeza sobre su compañero,
sobre lo que de veras acaeció aquel día. Sofía tomó un banquillo menudo de madera que Mateo había esculpido y se acomodó a su vera, sus palmas vibrando levemente sobre su falda. Afuera, el sol matutino empezaba a templar, mas dentro de la morada el aura era gélida y densa. Sofía, con una sapiencia que sobrepasaba sus abriles, había sacado a sus hermanos a retozar cerca del aljibe, presagiando que su madre precisaba soledad con aquel varón quebrantado. Don Ricardo inhaló profundo, congregando no solo el vigor corporal para articular, sino también el temple ético para encarar los espectros que lo habían lacerado. Su compañero Javier era un varón cabal, doña Sofía, el más diestro jinete que he tenido y he contemplado a legión. Era probo diligente, un tipo de fiar. Él me previno. Me advirtió que las hoces que Alejandro, mi overseer, había adquirido, eran de ínfima calidad, que las hojas viraban melladas y los astiles fisurados. Me dijo que suponía un riesgo para los peones. Hizo alto combatiendo un arrebato de tos y la pasión que le estrangulaba el habla. Yo había asignado una suma generosa para pertrecho novedoso, el óptimo que se podía hallar. Mas Alejandro, él en quien deposité fe por casi 20 abriles, el que hoy me busca fingiendo auxilio, se apropió de la mayor parte de la plata. Me mostró facturas ficticias. Me juró que el equipo era supremo y yo lo creí. ¿Por qué iba a recelar de él? Sofía notó que su pulso se aceleraba. Cada cláusula del hombre ratificando la certeza que había anidado en su fuero como un axioma doliente. La certeza que la había transmutado en una desterrada. Cuando se dio el colapso, yo me hallaba de pernocta en Guadalajara. Retorné en cuanto supe. Alejandro me juró que Javier y los demás peones, por ansia de rematar antes, habían amontonado las pencas de agave con descuido, que la codicia los había cegado. Y yo lo creí. Era más sencillo creerle. El potentado tosió de nuevo y Sofía, en un reflejo casi involuntario, le acercó un recipiente con un sorbo de líquido, mas algo no cuadraba. El relato tenía grietas. Javier no era ávido de ese modo. Su sola codicia era su clan. Así que hace unos 8 meses empecé a indagar por mi cuenta. En secreto, desentrañé la realidad. Alejandro no solo hurtó la plata del pertrecho, sino que intimidó a los peones para que apuraran el paso y así el embolsarse un premio por rendimiento. Lágrimas mudas surcaban la faz de Sofía, mas esta vez no eran de aflicción o perplejidad, sino de una purga acerba y honda. La ratificación de lo que su corazón siempre había atinado era, a un tiempo, una emancipación y una llaga que se reabría. El yugo pesado de la ignominia y la difamación que había cargado sobre sus hombros por 3 años se disipaba, mas en su lugar quedaba el padecer crudo y punzante de la iniquidad. Javier, su Javier, no había exhalado en balde, sino como un varón cabal que había intentado amparar a sus pares. Lo cesé en cuanto lo supe, prosiguió don Ricardo con la voz estrangulada por la vergüenza, mas lo hice en sigilo para no suscitar un alboroto que empañara el nombre de la finca. Fui un cobarde, lo atino. Después empecé a rastrear a las familias de los otros jinetes que perecieron. Anhelaba resarcirlas, suplicarles clemencia. Usted fue la única a la que jamás hallé. Me dijeron que había huido de la comarca. Sofía negó con la cabeza. Nos expulsaron de la casita que nos cedía la finca el día siguiente al sepelio. Vine a esta choza porque era el único sitio que nadie codiciaba. Tierra baldía, decían. El hacendado clausuró los ojos, una máscara de hondo padecer cruzando su faz. La estampa era arrasadora en su llaneza, mientras él moraba en su mansión de 20 estancias, ceñido de molicies que no podía ni enumerar. La consorte y los vástagos del varón, cuya fin pesaba sobre su conciencia, malvivían en una choza sobre suelo estéril, pasando hambre por su yerro, por su desidia. Usted no lo atinaba, articuló Sofía, más como un consuelo para sí que para él. Mas debía haberlo atinado, replicó él con una fiereza imprevista. Era mi deber. Esos peones obraban para mí. Sus existencias, sus clanes estaban bajo mi amparo, y yo les defraudé a todos. Defraudé por fiar a ciegas, por anteponer las utilidades a la gente. Defraudé a su compañero y le defraudé a usted y a sus hijos. El potentado inició una tos furiosa, el denuedo de la desveladura agotando sus escasos bríos. Sofía,
Impulsada por un reflejo que trascendía el resentimiento, lo auxilió a reposar, cerciorándose de que las lastimaduras no se hubieran desgarrado. «Doña Sofía», enunció él empuñando su palma con una potencia insospechada, «si salgo de aquí con vida, le juro por el numen de mi extinta esposa, que fue una beata, que repararé todo el agravio que he inferido. Usted y sus hijos no volverán a padecer una sola carencia por el resto de sus días». Ella forcejeó por retraer la palma, azorada. «No anhelo su limosna, don Ricardo». «No es limosna», insistió él, ceñiendo su palma con más vigor. «Es equidad. Es lo mínimo que un varón puede obrar para empezar a purgar su espíritu. Su compañero debió haber sido mi consocio, no mi jornalero». Atesoraba la sagacidad y la prospección. «Si no hubiera sido por mi ceguera y mi holgura, él perduraría y ustedes serían un linaje opulento. Acepté las falsedades de Alejandro porque resultaban cómodas, porque la faena no se interrumpía y las ganancias fluían sin cesar. En ese instante preciso, los niños irrumpieron, disipando la atmósfera espesa. Luna se precipitó hacia su madre y se aferró a sus piernas, contemplando al hombre en el jergón con una inocente curiosidad. El hacendado los observó con una óptica renovada. Ya no eran meros infantes menesterosos, sino los huérfanos que su desatención había forjado. «Son niños preciosos, doña Sofía», murmuró con ternura. «Sofía hereda su temple, Mateo la mirada resuelta de su padre y la chiquilla porta la sonrisa de Javier». En los días que siguieron a la confesión, un cambio sutil se operó en el interior de la humilde morada. La ira que Sofía había portado como coraza durante 3 largos años comenzó a disolverse, no del todo, pero cediendo espacio a un tapiz intrincado de sentimientos que apenas podía desentrañar. Compasión, rencor y una conexión inexplicable con aquel varón quebrantado en su petate. El potentado, a su vez, escudriñaba con ojos recién abiertos la rutina callada de esa familia templada en la adversidad. Veía cómo Sofía repartía el exiguo sustento en porciones precisas, priorizando a sus hijos y dejando su propio estómago vacío. Contemplaba a Sofía, tan niña aún, atendiendo a sus hermanos con la autoridad y el afecto de una madre en miniatura. Observaba a Mateo con sus escasos 7 años, erigiéndose en el sostén del hogar al reparar lo que podía con retazos de alambre y madera, y advertía en la pequeña Luna, que debería ser un torbellino de risas y juegos, una seriedad prematura que no le correspondía. Cada una de esas visiones era un puñal en su conciencia, un recordatorio vivo de la deuda impagable que contraía. Una tarde, mientras Sofía se ausentaba en busca de agua, una labor que se volvía cada vez más pérfida, Sofía se acercó al lecho del hacendado, sus ojos grandes y oscuros fijos en él. «¿Nos delatará por haberlo ocultado?», inquirió con una franqueza desarmadora. El potentado la miró atónito por la pregunta. «¿Delatarlos? Niña, ustedes me salvaron la vida y engañaron a mis hombres, y obraron bien. Sofía, tu madre es una mujer singular. Tras todo lo que inferí, podría haberme abandonado a morir en aquel barranco, pero no lo hizo. Eso revela la fibra de que está hecha, y la tuya también por secundarla». La niña se sonrojó levemente, un destello raro de su infancia hurtada. «Mami dice que siempre hay que obrar lo justo, aunque el mundo lo complique». El hacendado notó un nudo en la garganta. «Tu madre tiene razón. Yo lo olvidé por demasiado tiempo, pero ella me lo recordó». Mateo, arengado por su hermana, se aproximó también con gesto suspicaz. «¿Es usted de verdad el más acaudalado de toda la provincia?». «Así lo dicen», contestó el potentado. «Entonces, ¿por qué lo emboscaron los forajidos?». «Porque la plata atrae la codicia, muchacho. Y la codicia casi siempre engendra violencia. Pero ¿sabes qué? Estos días entre ustedes me enseñaron que he perdido bienes más preciados que todo el oro que me hurtaron». Sofía retornó en ese momento, encorvada bajo el peso del cubo de agua. El hacendado intentó incorporarse para auxiliarla, un eco de su antigua preeminencia, pero su cuerpo aún enclenque lo traicionó. «Por favor, no se fatigue. Aún precisa recuperarse», dijo ella. «Doña Sofía, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Hoy se cumple una semana, hacendado». «Una semana», musitó él alarmado. «Mis hombres habrán dado por muerta. Mis primos, que acechan como buitres, ya deben estar urdiendo para apoderarse de mis predios».
Debo enviar un mensaje. Es demasiado riesgoso, replicó ella. Los forajidos o los peones del capataz aún podrían estar al acecho. Lo sé, pero si no actúo, todo por lo que mi padre luchó se perderá. El dilema flotaba en el aire, denso e irresuelto. Fue Sofía quien, con su lógica pueril y su audacia recién hallada, propuso una vía. Mami, ¿y si voy yo? Nadie recelarían de una niña. No, es muy peligroso, Sofía, no te expondré, sentenció Sofía al instante, el pavor tiñendo su voz. Mas el hacendado, tras un instante de meditación, atisbó el acierto en la osada idea. Aguarde, Sofía, la niña tiene razón. Nadie sospecharía de una infante. Pensarían que va al mercado o a retozar. Podría redactar una nota sucinta con mi sello. Solo habría que entregarla al padre Francisco en la iglesia del pueblo. Es mi confesor y un hombre de lealtad absoluta. No la pondría en jaque si no fuese la única salida. Sofía se hallaba entre el temor por su hija y la conciencia de que no podían prolongar aquello. El alimento se había agotado, por entero, y ella no podía arriesgarse a procurarlo sin alertar. Al fin, con el pecho oprimido, consintió. De acuerdo, pero Mateo te acompañará. 2 niños jugando atraen menos miradas que una sola niña con un encargo. El hacendado tomó un trozo de carbón de la hoguera extinta y garabateó un aviso en una franja de tela que Sofía le facilitó. Extrajo de su dedo el macizo anillo de oro con su blasón y se lo tendió a Sofía. Muéstrale esto al padre Francisco. Con ello sabrá que el mensaje es genuino y perentorio. Los niños partieron al alba siguiente, simulando una salida en pos de flores silvestres junto al cauce. Sofía transcurrió el día en un tormento intolerable. Cada sombra, cada rumor la hacía estremecer, presagiando lo peor. Mientras aguardaba sola con el hacendado y la pequeña luna, preparó la última porción de tisana de hierbas. El silencio en la choza era espeso, preñado de ideas no pronunciadas. Doña Sofía, ¿puedo formularle una interrogante muy íntima? Quebró el quietud el hacendado. Ella asintió. ¿Cómo pudo absolverme? ¿Cómo logró rescatar al hombre que, en el fondo, es culpable de la muerte de su esposo? Sofía cesó de remover la tisana y escudriñó por una fisura en la pared de adobe hacia el horizonte infinito. Le confieso que al principio, en el cauce, mi primer impulso fue abandonarlo a su sino. Habría sido tan sencillo. Nadie lo habría sabido jamás. Y una parte de mí clamaba que eso era equidad. ¿Y qué la hizo variar? Mis hijos, contestó ella, girándose para mirarlo. ¿Qué ejemplo les daría? ¿Qué lección asimilarían? ¿Que el agravio se paga con otro agravio? ¿Que la revancha es un sendero viable? No, hacendado. Ya hay demasiado odio y padecer en este mundo. No deseo que mis hijos medren con ese tóxico en sus almas. El hacendado calló, hondamente conmovido por sus palabras. Javier fue un afortunado por tenerla a usted. No, yo fui la dichosa. Él solía decir que su auténtica fortuna era una familia que lo amaba, que eso valía más que todo el oro del agave. Tenía razón. Al ocaso, cuando la fe de Sofía empezaba a menguar, los niños retornaron, pero no en soledad. Tras ellos, 2 jinetes se aproximaban a paso mesurado. El corazón de Sofía se paralizó hasta que reconoció la sotana raída del padre Francisco. El sacerdote, un anciano cuya vestidura había conocido días mejores, desmontó y se acercó a la choza mientras su compañero montaba guardia. «Doña Sofía Morales», dijo con voz suave. «Sí, padre, pase. Traigo nuevas urgentes del hacendado». Sofía abrió la puerta de par en par. Al avistar a don Ricardo con vida, aunque demacrado, el padre se postró de hinojos. «Gracias a Dios, patrón, aún respira». «Lo hago, Francisco». «Gracias a esta bendita mujer y a sus hijos», replicó el hacendado. El sacerdote escudriñó el entorno, absorbiendo la miseria extrema del sitio y la ironía portentosa de la coyuntura. «Debemos extraerlo de aquí de inmediato, hacendado. Sus primos ya están en la capital tejiendo influencias para declararlo finado y apoderarse de sus posesiones. Aún no puedo manifestarme en público. Los forajidos podrían tener oídos en el pueblo», razonó el potentado. «Entonces, ¿qué haremos?» Él meditó un instante. «Francisco, quiero que prepares documentos, muchos documentos. Deseo traspasar la mitad de mis predios, la franja que linda con el cauce, a nombre de Sofía Morales y sus hijos». «¡Hacendado!», exclamó Sofía horrorizada.
No puedo consentirlo. Podrá y lo hará. Es equidad, no limosna. Javier debió ser mi socio. Su clan tendrá lo que él habría merecido. Si mis primos ansían lid la tendrán, pero esta familia quedará a salvo. Una semana después, el hacendado retornó, no en sigilo, sino al frente de una comitiva con jornaleros y carromatos rebosantes de provisiones, para pasmo de todo el pueblo. Se arrodilló en el polvo ante Sofía, y con voz que todos oyeron, confesó en público su desidia y la verdad sobre la muerte de Javier. Le entregó las escrituras de un rancho fecundo y fundó un peculio para la instrucción de los niños. La mujer de la choza que rescató al potentado no solo le otorgó la existencia, sino que le enseñó a recobrarla. Y así, en las tierras yermas donde brotó el perdón, dos linajes rotos hallaron el modo de reiniciar, probando que la auténtica nobleza no emana de la opulencia, sino de las opciones que tomamos al encarar las sombras de nuestro propio fuero. Y con esto concluye nuestra narración, un testimonio del poder de la absolución para cicatrizar las llagas más hondas y de la tenacidad de una madre para torcer el sino. Pero ahora deseo saber de ti, ¿qué habría sobrado en el lugar de Sofía? ¿Habrías rescatado al hombre que creías culpable de tu tragedia? ¿Crees en las segundas chances y en la equidad que a veces se demora pero llega? Comparte tus reflexiones y tus relatos de redención en los comentarios. Unámonos como comunidad que confía en la bondad, aun en las horas más sombrías. Si esta historia rozó tu alma y te impulsó a meditar, te invito a suscribirte al canal y activar las alertas. Cada semana traemos cuentos como este, extraídos del espíritu de nuestra gente, que te recordarán el prodigio del alma humana. Gracias por sumarte a este trayecto y recuerda siempre, a veces el acto supremo de arrojo es optar por perdonar.